Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Espíritu, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr,
deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, todas mis aflicciones yo entrego a ti. Bien, mis hermanos, sean todos ustedes bendecidos de parte de nuestro Dios por la oportunidad de hablar de su Hijo amado Jesucristo, de pensar en su gloriosa persona, de oír sus palabras, de razonarlas, de ponerlas en el alma. Esta mañana, yo, su hermano, el pastor Natividad Ramos, les deseo toda clase de bendición. Y a nuestro hermano Isaí, en la ciudad allá de Carolina del Norte y de Nueva York, que el Señor los bendiga de manera muy, muy particular. Y esta mañana vamos a seguir, estamos hospedados en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Usted recuerda que esta es una charla que se está desarrollando y que se considera que esto que voy a predicar es la segunda charla que el Señor sostiene con esa misma gente que estuvo allá en el desierto, que ahora están acá en Capernaum y que se acercaron a Él para, bueno, yo lo llamé la charla intrascendente que tuvieron estas gentes. Y esta mañana voy a leer el pasaje, el tutor de esta reflexión, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 31 al 51, y luego el versículo 54. Mire, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego enfatiza: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero luego hace otra declaración que les pareció durísima de asimilar: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué le parece? Extraordinarias declaraciones del Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, pues esto que hemos leído fue dicho a los judíos, aquellos mismos que estuvieron y presenciaron y experimentaron aquel glorioso milagro. Y Dios dice: ese milagro no llegó a calar más que en el estómago. Jesús dijo: se interesan, me buscan porque comieron y se hartaron. Pero no entró nada a sus almas. Qué pena.
Por lo tanto, nosotros seguimos en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, que nos está regalando las conversaciones que el Señor Jesús tuvo, que registra las cosas que estos le dijeron a Jesús y las cosas que Jesús les dijo a ellos. Por cierto, mis hermanos, anticipé la importancia de esas charlas, porque abordan cuestiones eternas. Así que, mis hermanos, he leído a partir del versículo 41 y quiero hacer la precisión que a partir de aquí empieza lo que sería el segundo diálogo que Jesús tiene con esa multitud, que daría la impresión que querían creerle, pero que no hallaban cómo creerle. Y empezaban a esas alturas de esta charla a sentir cierta confusión por las cosas que Jesús les ha venido diciendo. Desde que lo sacó de aquella charla intrascendente, usted recuerda que le preguntaron, y para mí fue muy ociosa esa pregunta: Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Cuando que con el Señor hay cosas de eternidad que se pueden tratar con él, hablar con el Altísimo. Y nos llevó el Señor Jesús de esa charla intrascendente a una conversación, a un escenario donde sí se tratan cosas eternas, como esto de cómo se tiene la vida eterna. Y yo quiero que usted entonces vaya observando y haya ido observando esta cuestión. Mire cómo el Señor ha ido escalando su charla con ellos. Primero, despertó la atención de ellos, hablándoles de una comida que da vida eterna. Ellos estaban pensando en pan. Jesús habló de una comida que daba vida eterna. Ellos de inmediato preguntaron, porque les interesó mucho eso de algo que da vida eterna. Preguntaron muy al estilo judío: ¿qué obra tenemos que hacer para conseguir esa comida? Es cuando el Señor Jesús establece, yo dije, lo que es la doctrina de la fe personal en Cristo. Jesús les dijo que creer en Él era la obra que daba vida eterna. Apelan a Moisés, que les dio pan del cielo. De inmediato trajeron a Moisés a la escena, y que si quería que le dieran su fe, porque Jesús estaba pidiendo lo que nadie había pedido, pues era necesario que hiciera una señal, pero una señal mayor que la de Moisés, que les había dado pan del cielo. Pues por eso lo traen a escena a Moisés, porque están diciendo: a esto es lo que queremos, es la señal que nosotros esperamos que tú nos des. Y justo cuando eso le dicen, el Señor Jesús aprovecha ese espacio, esa coyuntura, para hacerles una aclaración, para decirles: Moisés no les dio pan del cielo. Es decir, ese pan que Moisés les dio era un pan que venía, por supuesto, del maná, del cielo inferior, de la atmósfera, podemos decir, pero que él, Jesús, en cambio, era el pan que daba vida eterna, y que él sí había venido del mismo cielo de Dios, alabado su nombre. Y mientras hemos ido siendo testigos, mis hermanos, de cada palabra que Jesús dijo, yo quiero que usted aprenda, yo quiero que usted vea las ideas del Señor Jesús. Él ha ido poniendo al descubierto, mientras charla con ellos, ha ido poniendo al descubierto las deficiencias de aquella multitud, a la que, con todo y sus deficiencias,
el Señor Jesús buscó atraerlos así, a que creyeran en Él. O digo yo, por las charlas que está teniendo, tengo que preguntarme, o en realidad no quería que le creyeran, porque a estas alturas ya estaban muy confundidos. Bueno, lo cierto es que evidentemente el Padre no había intervenido abriendo sus sentidos para que pudieran entender. Cosa que hizo con Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, hay una intervención de parte del Padre para hacer posible que los hombres entiendan el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y digo esto porque se vieron muy confundidos y envueltos en confusión e incredulidad. Lo habrían de abandonar. Entonces yo tengo que pensar, ¿sería entonces esto que estaba pasando parte de una razón divina que se diera ese abandono masivo? Ahora, un abandono masivo muy notorio, porque era una multitud que sin duda marcó la nación entera, porque fue una noticia nacional, los marcó con diversas conclusiones, además de las conclusiones de la especulación, que Jesús iba a menos en el interés del pueblo, que lo habían abandonado todos sus seguidores. ¿Qué le parece? ¿Ve usted lo que está pasando? Se está preparando el abandono, que el día que fue crucificado se hizo notorio, donde nadie estuvo en favor suyo. Pero volvamos. Se habían impresionado con aquella comida que daba vida eterna. Hasta aquí, mis hermanos, no hay nada que ellos no pudieran entender. Porque debieron decir, bueno, Dios tiene maneras de darnos vida eterna. Y también necesariamente tiene que haber una manera de conseguirla. Usted y yo sabemos cómo conseguir vida eterna creyendo en Cristo Jesús. Sí, pero aquella multitud había sido sorprendido con esa declaración: que crean en mí. Ahora, eso tiene también su lógica. Pues él debe saber cuál es la obra que hay que hacer. Vamos a preguntárselos. Ellos están dispuestos a hacerlo. Y es cuando les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y con esta declaración, mis hermanos, alabado sea Dios, se vieron rebasados. Fue más de lo que ellos esperarían. Que para recibir esa comida que daba vida eterna, había que creer en Él. Para ellos esta declaración de Jesús era algo fuera de lo común. Porque nadie jamás, por muy grande hombre de Dios que hubiera sido, jamás había pedido semejante cosa. Ni siquiera Moisés lo había hecho. Dirían, pero en cambio exige que creamos en Él. Lo que nadie ha pedido. Y aún más, dice que eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué le parece? Jesús estuvo citando las palabras de su Padre. Esta es una de las cuestiones del ministerio exitoso. Todo aquel que señala, que habla y cita las palabras que han salido del Hijo y han salido del Padre, necesariamente tienen que suceder cosas. Vea eso. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Para ser salvos, para tener vida eterna, es necesario esa exigencia de Dios el Padre, que se tenga fe en la persona de Jesucristo, su Hijo. Porque resulta que Dios lo envió a dar vida eterna. Y lo señaló
que Él era el que daba la vida eterna. Pero déjenme decirles esto, mis hermanos. ¿Entendieron lo que Jesús había dicho? Definitivamente sí entendieron la cuestión y lo hicieron con tal claridad, donde la prueba es lo que les proponen, algo así. Así que eso es lo que quieres, que nuestra fe se ponga en tu persona. Muy bien. ¿Y qué obra vas a hacer para que veamos y creamos en ti? Yo dije en un mensaje pasado, observe, le dijeron para que veamos y creamos en ti. Si habían entendido que Jesús les dijo que era necesario que su fe se la pusieran en su persona. Alguien diría, bueno, ¿y que el milagro de los panes y los peces no era ese un milagro suficiente señal? Bueno, en verdad que ese milagro fue grandioso, pero eso no era la cuestión que le estaban planteando los judíos al Señor Jesús. Lo que ellos pedían era cosa muy justificada y debo decir, y muy sutil. Estaban pidiendo un milagro que superara a los de Moisés, un milagro mayor que el de Moisés para creer en él. Pues el pan que multiplicó el Señor, dije en el mensaje pasado, pues no dejaba de ser, por supuesto, pan casero y del barato, era pan de cebada. Mientras que el maná que les dio Moisés, ese dijeron, ese viene del cielo. Y desde esa perspectiva, el pan que tú multiplicaste no supera al que Moisés nos mandó del cielo, porque nos dio pan del cielo. El milagro de Jesús, entonces, están diciéndole, lo consideramos inferior al de Moisés. ¿Y usted con qué sutileza estaban tratando con él? No hay duda que decían, ¿verdad?, los antiguos que hilaban fino estos señores. Y aquí el Señor, cuando le dice eso, les hace una revelación que debió sacudirlos y corrige un error de interpretación. Que el maná, que decían que había sido dado del cielo, el Señor corrige esa manera de interpretar que tenían sobre ese suceso y les dice, Moisés no os dio el pan del cielo. Es decir, el maná no venía del cielo de Dios, sino del cielo de la atmósfera. ¿Entendió usted esta cuestión? Para que usted se lo grabe. El maná no venía de allá donde está el trono de Dios. El maná venía del cielo inferior. Mientras que Jesús era el pan que había descendido de allá del cielo donde está su Padre Dios. Es decir, el maná no venía del cielo de Dios, sino del cielo inferior. Mientras que el pan que Jesús está ofreciendo, este pan, mi amigo, mi hermano que me escucha esta mañana, sí viene del mismo cielo de Dios. De allá, donde Dios mora. ¿O acaso no dice la Escritura en el Evangelio de Juan que en el principio era el Verbo, que el Verbo estaba con Dios, que el Verbo era Dios? Entonces, este pan superaba al de Moisés, porque este venía de allí de Dios mismo. Sin embargo, la objeción que estaban haciendo implicaba mucho más. Que Jesús les había dado pan solo a 5,000, mientras que Moisés, le dirían, alimentó a millones, a todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, cosa que era muy cierta.
Pero el pan del que Jesús hablaba, que Él era, alcanzaba, dijo, para alimentar a todo el mundo. Prueba superada otra vez, alabanza a Dios. Otra vez el pan del que hablaba Jesús superaba al maná. Dirían que el pan multiplicado de Jesús solo alimentó a 5,000. Y eso dirían nomás en la tarde del día de ayer. Mientras que Moisés los alimentó a nuestros padres por 38 años, 40 años realmente. Eso es cierto, dijo Jesús. El problema es que todos los que comieron ese pan se murieron. Mientras que este pan, que soy yo mismo, les dice, quien lo come vive eternamente. Otra vez, prueba superada. Alabado sea Dios. Yo no sé, pero yo estoy disfrutando estas conversaciones del Señor Jesús, que son un alegría. Así que, otra vez, el pan del que hablaba Jesús era superior, pues era para vida eterna. Es cuando le dicen, y que ya pensamos que ya entendieron, y ahora sí, van a seguir a Jesús. Danos siempre ese pan. Y digo, danos ese pan. Pues no quedamos en que ya habían entendido. Pues con esa declaración se descubre que en realidad no habían entendido. Y que estaban pensando que Jesús y ese pan no eran la misma cosa. Cuando que Jesús y el pan del que hablaba eran la misma cosa. Y es entonces cuando Jesús es más directo. Y para despejar toda duda les dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Pero precisamente eso que les acaba de decir se convirtió en una enorme dificultad en sus mentes. Se confundieron mucho más. Que digo, pareciera más bien que el Señor Jesús quería que se confundieran. Que no quería que le entendieran, que no quiere que le crean. La pregunta es, ¿cómo es que descendió del cielo? Esto los abrumó, y dice el verso 41, porque mire, nosotros sabemos y creemos, declaramos que Jesús es el Hijo de Dios y que vino de su Padre, murió por nosotros y regresó con su Padre y volverá por la iglesia. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Eso implica que les está diciendo, piensa bien lo que significa, les está diciendo que Él tiene un origen diferente al de todos los hombres. Él viene de allá de arriba, insólito diría. Y más se confunde. Su capacidad no les daba para más. Pero otra vez digo, ¿era eso lo que el Señor quería? ¿Que no le entendiera? Es cuando dirían, ¿cómo nos dice que Él tiene un origen distinto? Si nosotros conocemos a su familia, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo es que este dice, del cielo he descendido? Y yo digo una cosa, esta mañana yo hago defensa a favor de esa multitud. Diré que con su mejor voluntad de creerle, no encontraban cómo creerle. No justificaban el darle su fe a Él. Sería imposible negar que conocían a sus padres. Dirían, si alguna cosa conocemos con toda seguridad, pues es su origen. Y ahora toda esa confusión, mis hermanos, se empezó, escúchenme bien, a volver desconfianza. Vean lo que ha hecho el Señor, los ha ido llevando a ese punto de quiebre. Sin embargo, póngase en el lugar de ellos.
se les podrá exigir o podría exigir a esa gente que creyeran en Él, que creyeran que era el pan que del cielo había descendido. Así que volvamos atrás. Primero les dijo que esa comida la daba solo el Hijo del Hombre. Pero ellos no asociaron que Él era el que daba vida eterna. Luego, ¿qué obra tenían que hacer? Él dijo solo creer en mi persona, creer en mí. Y le pregunto a usted, ¿tiene usted la impresión que Jesús les iba aclarando las cosas o que los iba complicando cada vez más? Yo digo que los iba complicando. Sus mentes estaban revueltas. Sus ideas estaban perdiendo el orden como un ejército que se desintegra. Pero aún así los ha ido llevando a la fe. De nuevo, no habían entendido que Jesús y ese pan eran la misma cosa. Pues le dicen, le piden, pues danos ese pan. Vuelvo a decir, porque no podían entender que Jesús y ese pan eran lo mismo. Como si Jesús tuviera ese pan y no como si Él fuera el pan. Y el Señor Jesús decide quitar ahora sí todas las dudas abiertamente sobre quién era Él. Y les dice, yo soy el pan de vida. Esta mañana estas palabras, tómelas en su corazón. Si usted recibe a Jesús, recibe al que es eterno y recibe la vida eterna. Pero esa declaración, pobre gente, en vez de sacarlos de duda, pues los hundió más. Se ven más confundidos. Y eso hace que ese auditorio empiece a mostrar otra deficiencia. ¿Cuál? Cayeron en incredulidad. Usted como el Señor, era gente que lo había seguido, incluso debo decirlo, eran discípulos. No eran como el grupo que andaba con él, los apóstoles, pero al decir discípulos quiere decir que era gente que creían que Jesús era el Mesías. De tal manera que, mire hasta dónde los fue llevando. Hasta un punto donde ya no supieron qué hacer con las palabras de Jesús. Y entonces dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Mis hermanos, a estas alturas de esa charla, ya no había duda. Quedaba muy claro que Jesús estaba reclamando, afirmando que Él era ese pan. Pero esa declaración, mis hermanos, de que Él es el pan, hizo que en ellos nacieran sospecha tras sospecha. Y otra vez los judíos, aquella multitud, se vio rebasada. Y entonces incrédulos y enojados, porque dice que algo así como que crujían los dientes, y enojados, despertó más preguntas. Y empezaron los comentarios en voz baja entre unos y otros que estaban cerquita. ¿Cómo es esto? De tal modo que Jesús no los oyera. Y el griego nos da una idea de cómo fue eso. Pues esa palabra murmuraban, porque había dicho que había descendido del cielo. Era tan intenso esa murmuración. El griego dice que es cosa semejante al ruido que hacen las hojas secas con el aire. ¿Lo oye usted? Implicaban también, según el griego, que rezongaban, que regañaban entre dientes. Qué distinta multitud la de ayer, que había emocionado, querían hacerlo rey. ¿Para qué esperamos? Este es el profeta que iba a venir. Hay que hacerlo rey. Mire el cambio que habían dado. Por eso dije
el Señor Jesús le sacó a luz las deficiencias que había en los corazones. Y una acepción del griego me llamó mucho la atención. Y es esta, escúcheme mi hermano lo que le voy a decir. Una de las acepciones del griego, es decir, en el griego hay significados directos y luego hay una especie de familia que vamos a llamar acepciones colaterales, pero que tienen también un significado muy importante. Y una de las acepciones del griego es que a esas alturas empezaban a sentir repugnancia. Y entonces yo digo, o usted va a decir, hermano Ramos, ¿repugnancia? Sí, hubo en ellos ciertas sensaciones de repugnancia por eso que había dicho. ¿Qué había dicho? Pues yo soy el pan. Al decir eso, algo ya se veía venir en sus corazones. Y entonces habrán de razonar, si es una comida que da vida eterna, nosotros no tenemos ningún problema para entender eso. Como no tenemos problema para entender que la gente comiera el maná, si ese pan del cielo que está hablando Jesús fuera como lo fue el maná, ese pan se come. Pero si Él es el pan, fíjese bien, pero si Él dice que Él es el pan, ¿de qué está hablando? Y empezaron, por supuesto, a sentir que algo golpeaba sus corazones, que algo no encajaba. ¿Acaso habla de que hay que comerlo a Él? Y Jesús les diría que sí, el que comía su carne. Ya hablaban sin poder dar orden a sus ideas por causa del enojo y la confusión que asaltaba su alma. Pero no piense eso cuando el Señor Jesús les dice que tienen que comer su carne, que Él es el pan y que su carne había que comérsela. Cuando que Él hablaba, por supuesto, de su muerte y su cuerpo que sería herido por los pecados del mundo. Pero debo hacer énfasis en que esa era la condición a la que el Señor Jesús deliberadamente los había hecho llegar. Lo comentaban entre sí. ¿Qué es eso en que hay que comerlo a Él? ¿Qué es eso? En lo personal, es el pan que descendió del mismo cielo de Dios. Y tras esos comentarios se empezó a percibir el ánimo de apartarse de Él, porque lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido. Oiga, es que ¿cómo dices que tenemos que comer tu carne? No, espérese, y en el versículo 54 les agrega una cosa que fue todavía más dura: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Sencillamente no hallaron qué hacer con eso, cuando que estaba hablando de una obra con tanta ternura, para hablar de que su cuerpo sería herido y su sangre sería derramada para perdón de nuestros pecados, para que pudiera darnos Él esa vida eterna. En realidad, lo que estaba diciendo estaba lleno de ternura. Puedo decir que entonces se percibió el ánimo de que querían apartarse de Él. En otras palabras, el Señor Jesús no logró ganar terreno en sus corazones, pero no lo ganó. ¿Por qué? Porque no era eso lo que quería que se lograra. Alguien dijo que no lograban creer lo que sí debían creer, pero que no encontraban cómo justificar ese creer. Y ahora el Señor Jesús aborda esa incredulidad que los ha incapacitado para creer en Él, y revela la causa por la cual no creyeron. En el versículo 44
da la razón a esa incredulidad, que los inhabilitaba para recibir a Jesús, que los incapacitaba para creer en Él. Es de tal manera que cuando el Señor les dice, ninguno puede venir a Él si el Padre no me los trajera. Ninguno podía venir a Él porque el Padre que lo envió no se los trajo. Aunque yo voy a hacer esa aclaración, es cierto que toda esa gente lo abandonó, porque yo le preguntaría, Señor, pero ¿cómo es posible que de tanta gente nadie? Dijo, es que si mi Padre no me trajo a ninguno, porque si mi Padre me los envía, yo les doy vida eterna. ¿Qué le parece? Desde luego, esto no implica que no se los enviaría después a muchos de ellos. Lo que pasa es que no me los envió en esta ocasión. Pero cuando Jesús hubo resucitado y ese evangelio se empezó a pregonar por toda Galilea, por Judea, le garantizo que muchos de ellos el Padre ahora sí se los llevó. Se los entregó a su Hijo amado. Pero era necesario entonces que no le creyeran. Y entonces tengo que decir, entonces el Padre estaba metido en esto, no quería que vivieran a Él en esa ocasión. El Padre estaba provocando un abandono masivo. Así es, definitivamente. Y si así era, ¿por qué? Yo creo que usted ya tiene, muchas veces me ha escuchado en la razón que yo he dado. Es decir, que el Señor Jesús no quería ir al trono, quería ir a la cruz del Calvario. Y este abandono masivo era un estado muy necesario para que fuera a la cruz. A partir del abandono masivo que se dio luego, es que el pueblo perdió interés en su persona. No solamente no vinieron a Él, perdieron interés en Él como Mesías. Eso causó que la popularidad del Señor Jesús se viniera abajo. Pero insisto, esa era una condición necesaria para que lo llevaran a la cruz. De manera sencilla se podría decir que si usted no viene a Cristo es porque no quiere. Porque el Padre ahora ha dado luz verde. Prediquen, anuncien a mi Hijo amado. Y eso sería cierto. Pero ¿qué pasa dentro del alma del que no quiere? Jesús ha revelado que su Padre ejerce sobre los hombres lo que llamaríamos una atracción divina. Es que es el Espíritu de Dios. Mientras yo predico, mientras un predicador enseña la palabra, el Espíritu Santo usa esa palabra, convence al hombre, lo redarguye y lo inclina y lo lleva hacia Cristo Jesús para perdón de pecados. Por supuesto que es una obra en la que Dios interviene. Entonces, ¿qué pasa en el alma del que sí quiere? ¿Es acaso que Dios presiona y atrae al hombre? Cristo, la conversión a Cristo, o la idea de traer a los hombres a Cristo por parte del Padre, no es un acto violento, sino es un acto que sucede dentro del alma del hombre, dentro del espíritu del hombre, donde el Espíritu de Dios trabaja. Y eso es porque el Espíritu de Dios es el que inclina a los hombres para recibir la salvación. ¿Qué le ha parecido? Qué interesante que el Padre no interviene y deja y permite que Jesús le den un abandono masivo y que entonces se cree nacionalmente una imagen suya de alguien que ya no tiene interés para nadie. Parejón en tierra seca. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos, varón de dolores experimentado y quebranto. Mis hermanos, Padre eterno, yo te ruego esta mañana que la palabra haya bendecido el corazón de muchos de los que nos escuchan. Pero yo te ruego, Señor, que suceda eso de traer los hombres a tu Hijo amado Jesús. Te ruego que suceda
entre el auditorio que nos ha oído y que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Permite, Padre, que esa obra de la gracia del Espíritu Santo, obra de poder, incline el corazón de los que escuchan para que vayan a ti. Por Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor Jesús, el Señor les bendiga ampliamente. Vamos ahí. El amor no es un beso apasionado, no es un día de fiesta en el calendario, no es dar flores un 14 de febrero. El amor no se marchita, es un sentimiento eterno. No son prosas con la tinta de tus venas, no es jugar 4 ojos, 1000 estrellas. Frágil rosa de 80.000 toneladas, sus ojos le marchitaron, pero nunca su mirada. Son los besos que se abren en Calvario, son las espinas que hieren su ser. Es esa lanza que hirió su costado, sus bellos ojos manchados con miel. Es un madero bañado con sangre, son esas llagas que adornan su piel, su bello rostro tan desfigurado, ese vinagre mezclado con amarga hiel, con amarga hiel. De fronteras, ni de razas, de culturas ni banderas. No es tu cuerpo ofrendado sobre el fuego, no es un acto ante los hombres, es una actitud ante el cielo. No son prosas con la tinta de tus venas, no es jugar 4 ojos, 1000 estrellas. Frágil rosa de 80.000 toneladas, sus ojos le marchitaron, pero nunca su mirada. Son los besos que se abren en Calvario, son las espinas que hieren su ser. Es esa lanza que hirió su costado, sus bellos ojos manchados con miel. Es un madero bañado con sangre, son esas llagas que adornan su piel, su bello rostro tan desfigurado, ese vinagre mezclado con amarga hiel, con amarga hiel. Es esa lanza que hirió su costado, sus bellos ojos manchados con miel. Es un madero bañado con sangre, son esas llagas que adornan su piel, su bello rostro tan desfigurado, ese vinagre mezclado con amarga hiel, con amarga Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes,
miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.